¿Les parece si nos ponemos un momentito de pie por si te ha entrado un poco la morriña, el sueño? Y vamos a abrir la Biblia en una preciosa carta, que es la carta a los Hebreos. Una carta muy interesante. Te animo a que si no la has leído, que doy por hecho que la has leído, pero que si no la has leído, que la puedas leer antes de que termine el año. Estamos a unos 15, 16, 17 días de que termine el año. Tiene 13 capítulos nada más. Qué bueno sería que la puedas leer. Vas a aprender mucho. Vámonos a ir al penúltimo capítulo, al capítulo 12. Sería maravilloso poder leerlo todo, pero por falta de tiempo quiero centrarme en lo que quiero resaltar en esta tarde, en esta noche. Así que vamos a ir al capítulo 12, versículo 12. ¿Lo tenemos? Pues dice así la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta noche nada más. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque podemos leerla libremente, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Gracias te damos por la libertad religiosa que tenemos en este país, por lo menos hasta el día de hoy, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo que mientras tu palabra es predicada en esta noche, que ocurran prodigios, señales, maravillas, sanidades, todo lo que tu palabra dice que puede ocurrir, que ocurra, mi Dios, en nuestras vidas. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si quiere puede tomar su asiento ya, ponerse cómodo. No mucho para que no se duerma tampoco, pero qué bueno. Hebreos, qué maravillosa carta, de verdad se los digo. Qué maravillosa carta, la carta a los Hebreos. Algunas cualidades de esta carta, yo creo que la más importante, la que quizá todos conocemos, es que no sabemos su autor. Desconocemos por completo el autor. Podemos decir, bueno, puede ser de esta persona, puede ser de la otra. Lo cierto es que tenemos datos para afirmar que puede ser de Pablo, pero hay muchos otros datos que afirman que no es de Pablo. Otros dicen incluso que esta carta quizá la pudo escribir Apolos, aquel colaborador que Pablo dejó en Corinto para seguir con la obra una vez él se fue, pero también hay datos que no. Hay un dato, hay una vertiente muy interesante que dice que esta carta la escribió Priscila, aquella mujer que cuando Pablo llegó a Corinto y tuvo un enfrentamiento, una discusión no pequeña, dice la Biblia, con Bernabé, no se ponían de acuerdo por un asunto que había pasado con un familiar, con Juan Marcos. Al final cada uno tomó su camino y hasta que llegó otro compañero llamado Silas, y si no recuerdo mal, Timoteo también, pues un matrimonio de la zona le ayudaron. Incluso trabajaron juntos haciendo tiendas de campaña, unas carpas, que ellos eran Priscila y Aquila. E incluso se reunían por las casas y algunos dicen, vuelvo y repito, son teorías, no sabemos, pero algunos dicen que es Priscila la autora de esta carta y por eso siempre se ha ocultado su anonimato, se ha ocultado desde la propia información de la carta, que no dice quién la escribe, porque en la antigüedad y más en el mundo hebreo, más en el mundo judío, si alguna cosa la escribía una mujer, eso se descartaba. Eso no valía nada absolutamente. Lo siento, pero era así. En la antigüedad, en este mundo era así. Bueno, en la antigüedad y todavía hay alguna cultura y la cultura judía. Aunque nosotros una vez cuando estuvimos en Israel, que fuimos con el pastor, tuvimos yo creo que el privilegio, porque a mí que me gusta mucho este mundo así judío, teniendo claro dónde estoy, teniendo claro que soy cristiano, que los judíos rechazaron al Señor, pero que todavía el Señor no los ha desechado en ninguna manera, dice Pablo. Pero bueno, a lo que voy, tuvimos un privilegio de entrar en una yeshivá.
Una yeshiva son como las escuelas donde los niños, los más jóvenes, menores de 12 años, van aprendiendo la Torá. La Torá es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento para ellos, los 5 primeros libros de la Biblia. Y allí tuvimos un verdadero privilegio, que es reunirnos con un rabino importante. Digo privilegio porque había mujeres, entre ellas la mía. Ahí los rabinos con las mujeres no tienen trato ninguno, pero bueno, como tienen mucha amistad con nuestro pastor, pues le dio, bueno, sí, venga, entren aquí a puerta cerrada, y yo creo que todavía tenemos fotos de eso, nos pusimos como en una U, sentados con mucho respeto, estaba el rabino, estaba nuestro pastor allí, y podíamos hacerle preguntas. Entonces no recuerdo quién, que yo dije, no sé cómo se le ocurrió, luego dije, oye, fue una idea brillante esta pregunta, porque le dijo, es verdad que los rabinos son los que mandan, y es verdad que los hombres judíos son los que mandan en el hogar. Y entonces el rabino dice, mira, de cara a la galería sí, pero como en toda casa manda la mujer. Decía el rabino, ¿eh? Entonces, bueno, sí es verdad que es una cultura muy de hombre. La Biblia está en un contexto varonil, la Biblia está en un contexto judío totalmente, por eso hay cosas que leemos y nos chocan. La mujer calle en la iglesia, o sea, ciertas cosas que uno le choca, pero es que era la cultura, era y es la cultura. Y uno tiene que entender que la Biblia está en un contexto judío, no está en un contexto español, no está en un contexto europeo, latino, no, olvídense, no, para nada. Entonces, lo que para algunos quizás es un escándalo, para nosotros no lo es, o sea, para los judíos no lo es. Para mí, por ejemplo, es un escándalo que Dios le haya pedido a Abraham a su hijo en sacrificio. O sea, uno se pone a analizar qué Dios puede pedir en sacrificio a su hijo. Y luego me vienes a decir que Dios es amor, cuando le pidió a Abraham su sacrificio. Claro, para nosotros esto es un escándalo total. Y una lucha de emociones leyendo la palabra porque no entendemos, pero es que en aquella cultura era lo normal. En aquella cultura, los dioses paganos, los falsos dioses que habían por ahí, era totalmente el pan de cada día. Se le adoraban con sacrificios humanos, con los primogénitos. Así que cuando Dios le pide eso a Abraham, no fue tan disparate como sí lo es para nosotros. ¿Entiende lo que quiero decir? Entonces puede ser que Priscila... Es que hay varios eruditos, teólogos que dicen esto, que puede ser que Priscila haya sido quien escribiese la carta, por eso no se presenta, por eso no dice nada, para que se le diera valor a la carta. Hay otros que piensan incluso que fue Lucas. Vuelvo y repito, no sabemos quién escribió la carta a los hebreos. Y como yo siempre intento decir, lo que la Biblia no dice, usted no lo invente, ¿verdad? A los apasionados de la Biblia, a los que estamos enamorados de la Biblia, claro que nos gustaría conocer todos los detalles. Ayer un hermano me decía, oye, ¿y qué fue de Jesús de los 12 a los 30 años que la Biblia guarda silencio? Porque hay una canción por ahí que habla de Jesús, de que hizo como unos barquitos de papel y los sopló y eso cogieron vida. Y luego hay muchas versiones, incluso algunos falsos evangelios que hablan de esto. Y mira, lo que la Biblia no dice, usted no lo invente. A mí me encantaría saber cómo fue la niñez de Jesús, cómo fue su adolescencia, me encantaría. Cómo fue Jesús como joven, en su edad más adulta, me encantaría saberlo todo. Pero la Biblia va al grano. La Biblia va a lo que nos interesa. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que no sabemos quién escribió Hebreos, pero sí sabemos qué se escribió en la carta de los Hebreos. No es tan importante quién lo escribió, sino qué es lo que dice. Y esa información sí lo tenemos. El mensaje a los hebreos sí lo tenemos. Hebreos tiene como prioridad anunciar y enseñar a los creyentes, principalmente a los judíos, de ahí su nombre, a los hebreos, a los de pensamiento judío, a los de costumbres judías, quiere enseñar y priorizar la superioridad de Cristo. Recuerden que los judíos no tienen ningún problema en recibir al Padre, ellos creen en el Padre, ellos creen en Dios. Ellos se levantan y se acuestan con un único pensamiento en la cabeza, honrar a Dios. Ellos no tienen problema con el Espíritu de Dios. La Biblia habla del Espíritu de Dios, no tiene ningún problema en recibir y en aceptar el Espíritu de Dios. Pero ellos lo que rechazan es a Jesús. Por eso también aquí nos podríamos meter, pero no me quiero alargar porque ya mi mujer me está mirando como diciendo, te estás yendo por las ramas. Pero por eso podríamos decir, oye, ¿y por qué hay iglesias que bautizan solo en el nombre de Jesús? ¿Y por qué esta lucha? Quizá ustedes están ajenos, gloria a Dios si están ajenos de esto,
Pero hay unas luchas por ahí que si tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús. Y hay unas luchas tremendas. Porque si te das cuenta en la carta a los Hechos, en las cartas paulinas, se hace mucha referencia a bautizar en el nombre de Jesús. Pero ¿qué nos enseña el Señor en Mateo 28? Que nosotros tenemos que bautizar en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ¿y por qué Pedro habla solo del nombre de Jesús? Que los bautizaba a los creyentes en el nombre de Jesús. Porque la iglesia, ¿dónde comienza, hermanos míos? Con los judíos. La iglesia comienza con los judíos. ¿Y con quién tenía problemas los judíos? Con Jesús. Por eso se hacía tanto énfasis en el nombre de Jesús. Bueno, simplemente como dato. Esta carta, la intención era mostrar que Jesús es superior a la ley de Moisés, a esa Torá que tanto leían, valoraban los propios judíos, a ese Antiguo Testamento, a esas escrituras, que así se conoce el Antiguo Testamento en la Biblia, escudriñar las escrituras. Claro, podríamos decir que habla de toda la Biblia, pero escrituras realmente hace referencia al Antiguo Testamento. Y esta carta lo que quiere resaltar es que Cristo es superior a Moisés. Cristo, la gracia de Cristo es superior a la ley de Moisés. De hecho, podríamos resumir esta carta de 13 capítulos en 3 partes. La primera parte, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, vamos a ver cómo el escritor o la escritora, no sabemos, el escritor seguramente a los hebreos, va a resaltar la superioridad de la persona de Cristo. Eso es lo que quiere. Uy, me dejaron ahí oscura. Ahí. La superioridad de la persona de Cristo. Y va a empezar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, cómo Cristo es superior a los profetas, cómo Cristo es superior a los ángeles, y lo desglosa de una manera magistral este escritor. Ahora bien, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 10, se nos va a enseñar la superioridad de Cristo en el sacerdocio. Recuerden que antiguamente se ministraba a través del sacerdocio levítico, que así lo conocemos nosotros, que empezó por Aarón, por sus hijos, ¿verdad? Y que todo era un sacrificio, todo era un orden a través de la tribu de Leví. Y el escritor a los hebreos dice, Cristo es el mejor sacerdote que tenemos. Mejor que Aarón, es mejor que Leví, es mejor que todos los sacerdotes y sumos sacerdotes, dice él. Y luego desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13 se va a centrar en la superioridad del poder de Cristo. Se nos va a presentar, yo creo que todos conocemos ese fabuloso capítulo 11, ¿verdad? El Museo de los Héroes de la Fe. Ahí vamos a encontrar a los grandes hombres y mujeres de la fe y nos los describe uno, por Abraham, por Noé. Bueno, pasa por todos ellos y los exalta y mira qué bueno, y mira lo que hizo Jacob, y mira lo que hizo el otro, pero acaba diciendo, pero Cristo es superior. Cristo es mejor que todos ellos. Termina diciendo que Dios nos ha provisto de algo mejor, que es el Señor Jesucristo. Y el escritor a Hebreos, después de presentar a Cristo como superior como persona, en su sacerdocio y en su poder, nos dice que sigamos avanzando en esta carrera. Y tenemos que seguir avanzando en este caminar cristiano porque ese Cristo superior a todo está con nosotros. Es lo que Pablo también nos enseñó en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Tú te has parado a pensar que de nuestra parte está el Todopoderoso? Que no está de nuestra parte un buen Dios ni un gran Dios, sino el Dios vivo. El Todopoderoso está de nuestra parte. Y Pablo, que entendió este principio, dice, si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Pablo, perdona que te diga, te están apedreando. Ya te han dado por muerto varias veces, Pablo. Te han echado de aquí, te han echado de allá. Naufragios, no hablemos de eso porque ya te hemos perdido, el GPS no te funcionaba mucho. Has estado en ayuno y no espirituales, sino porque no tenías ni para comer. ¿De qué Dios me estás hablando? Y él decía, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Podemos sufrir, podemos atravesar adversidades, problemas, tribulaciones, pero como Dios esté con nosotros, no hay nadie que pueda estar contra nosotros. Pero no solo nos anima la carta a los hebreos a correr esta carrera, sino que también es claro este escritor, y nos dice que en esta carrera hay obstáculos.
Porque hoy en día, desgraciadamente, se está presentando el camino del Evangelio como un camino glamuroso, como un camino de prosperidad, como un camino de todo es bendición. Ven a Cristo y tus problemas se acaban. Ven a Cristo y tu matrimonio nunca vas a volver a discutir. Ven al Señor y tus finanzas se van a duplicarse. Ven y pacta con el Señor y tira un billete aquí de 100, que pronto tendrás 5 billetes de 100. Y todo esto que a ti te suena locura, yo lo he visto en demasiadas veces. Demasiadas veces. Y entonces se nos está diciendo que hay obstáculos en el camino, porque Jesús mismo presenta este camino, no nos engaña, y desde el principio nos ha dicho, este es el camino incómodo. El mundo es ancho, el mundo es placentero. Si tú realmente quieres seguirme, dice el Señor, te quiero dejar la letra pequeña clara de entrada de este contrato. Este camino es angosto, este camino es estrecho, este camino es incómodo, este camino muchas veces se te va a hacer cuesta arriba, pero el camino, aunque sea incómodo, el final es la vida eterna. Si quieres comodidad, mira al mundo. Mira al mundo. La Biblia dice que es apetecible, que es un manjar lo que te va a ofrecer el mundo. Estoy pensando en un versículo que dice que sabroso es al hombre el pan de mentira, es sabroso el pecado en el mundo. Y es verdad que es un camino ancho, pero su final es un final de muerte. Entonces tú tienes que escoger, pero las cosas claras, ¿verdad? Yo creo que uno de los grandes problemas que hay hoy en día entre el pueblo cristiano es que no se habla claro. Y las cosas se tienen que decir claras. Y Cristo dijo, el final es vida eterna, pero el camino es angosto, es estrecho. Y entonces Hebreos nos recuerda que aquí hay obstáculos. Y yo pregunto, ¿qué obstáculos, qué cosas pueden hacernos tropezar en este caminar cristiano? ¿Qué obstáculos uno puede tener si ese Cristo que me vienes hablando en toda la carta, superior a los ángeles, superior a los profetas, superior al sacerdote, superior a todos los grandes hombres de fe, qué obstáculos puedo tener si Él está conmigo? Entendamos, por favor, que aunque seamos creyentes, vamos a tener tropiezos, vamos a tener obstáculos. Jesús mismo dijo en Lucas 17:1, imposible que no vengan tropiezos. ¿Cuántos han tropezado alguna vez estando en el Señor? En lo que sea. Ahora desglosamos esto de tropiezos, pero momentos de decir, parece que todo iba bien, pero, oye, tropecé. Y hoy estaba aquí en el Señor y, oye, no me digas por qué, pero tuve una temporada, un hambre, una sed de la palabra de Dios, unas ganas de orar. Pero chico, no me digas por qué, la Biblia lleva cerrada una semana en mi casa. No me digas por qué, llevo un mes que no me apetece leer. No me digas qué ha pasado en mi vida, porque no estoy hablando ni siquiera de pecado, pero no me digas qué ha pasado, que llevo una semana que no oro. Llevo una semana con las rodillas bien rígidas, no se doblan delante de Dios, Y me levanto y hago mis quehaceres, y vengo a casa, descanso, ceno, me acuesto, y oye, que no me acuerdo de Dios, Cuando antes era impensable irme a la cama sin pasar un minuto, no te digo que hagas una vigilia todos los días, pero un minuto de decir, gracias, Señor. ¿Hace cuánto ya ni siquiera se ora por los alimentos? Entonces es imposible que no vengan los tropiezos, pero hay del que los traiga, ¿verdad? Pero vamos a lo que nos interesa, es imposible que no vengan. Pero aunque sea imposible evitar todos los tropiezos, tenemos que entender que algunos tropiezos sí los podríamos evitar. Hay otros que vienen, es imposible que no vengan tropiezos a nuestra vida. Pero hay otros tropiezos que, si somos honestos, sí que los podríamos haber evitado. Y debemos evitar mucho los tropiezos porque esas frases motivacionales que no sirven para nada, sino para darte un poco de dopamina durante 30 segundos, esas frases de esos coaches que no sirven absolutamente para nada, esa frase de decir, de tanto que he caído, ya sé caer con estilo, y todas esas frases que, aunque suenen muy bonitas, muy esperanzadoras, no sirven para nada. La realidad es que los tropiezos nos van debilitando cada vez más. Es cierto que Dios nos ayuda a levantarnos de un tropiezo. ¿A cuántos Dios nos ha ayudado a levantarnos de un tropiezo? Y no de uno, de 2, de 10, de los que quiera que sea, ¿verdad? Pero si somos honestos, con el pasar del tiempo ya cuesta más levantarse de los tropiezos. No sé si soy yo, que hace ya un mes entré en los 40 y ya... No. Veo la vida desde otro punto de vista, ya me peino como un niño, me visto como un niño, pero
ya mi mente, mi vista, mi cuerpo me dice que no soy un niño. Y lo que antes era pan comido, ahora se hace duro. Y lo que antes tropezabas y te levantabas, ni te sacudías, sino que seguías corriendo, oye, ya las caídas se hacen peor. Yo, para quien no lo sepa, no solamente soy pastor de vocación, creo que Dios me llamó hace tiempo al ministerio, pero mi vida no se financia con el pastorado, mi vida se financia a través de un oficio que yo tengo. Yo soy técnico de aire acondicionado, yo soy instalador de aire acondicionado desde que tengo 13 años. Mi padre, como no quería estudiar, mi padre tenía una empresa, y me dijo, yo en casa no te quiero, a trabajar. Y me puso a trabajar. Y yo recuerdo cuando tenía 16, 18, ya 20 años que empecé yo en solitario como técnico, yo me cargaba las máquinas de aire acondicionado, no esto, los motores que lleva esto al hombro. Yo subía escaleras que parecía que no llevaba nada al hombro. Ahora ya, cuando voy a levantar, ya va costando levantar. Ya cada vez, cuando uno tropieza, ya los tropiezos cuestan más. Ya cuando uno antes no oraba, dice, venga, me lo propongo, ya el lunes voy a empezar otra vez y me pongo a orar y todo, pero ya arrancar otra vez la maquinaria, arrancar otra vez el motor del espíritu, ya cada vez se hace más cuesta arriba. Por eso hay que evitar mucho los tropiezos. Y hoy te quiero hablar rápidamente de 3 tropiezos muy comunes, que Hebreos 12 nos los dice. Los 3 tropiezos más comunes, incluso me atrevería a decir autotropiezos. No tropiezos que la vida nos pone, no tropiezos que el mundo o el propio enemigo nos pone, sino autotropiezos que podríamos evitar. Dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice la carta, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De los 2 primeros tropiezos o autotropiezos que te quiero hablar es del peso y del pecado que nos asedia. Voy a hablar primero del pecado. El pecado es el mayor tropiezo en la vida cristiana. Nada ha hecho tropezar a tantos creyentes como el pecado, ¿verdad? Y no te hablo creyentes creyentes incluso grandes hombres de fe, titanes de la fe, o como hay un libro muy bueno o una serie de libros muy buenos, generales de la fe. Y nada ha hecho caer a tantos hombres y mujeres de Dios como el pecado. Hebreos 12:1 dice, despojémonos del pecado que nos asedia. Qué información tan buena nos está dando aquí el Espíritu Santo en este lugar. Recuerda que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios. Aunque tenga un autor esta carta, es el Espíritu Santo inspirando. Y dice, del pecado que nos asedia. El texto no nos está diciendo, que oremos para salir del pecado. Ya se da por hecho que estás orando. El escritor a los Hebreos da por hecho. De hecho, no se ora para salir del pecado, se ora para no entrar en tentación, dice la Biblia. Cuando uno ha entrado en este tropiezo del pecado, lo que tiene que hacer es despojarse, dice el texto. Se tiene que despojar. Es un verbo activo que te implica a ti, porque a veces decimos, ay Señor, líbrame de este pecado. No, Señor, líbrame no, despójate tú. Si es que tú sabes cómo hacerlo, lo que no quieres. Lo que pasa es que tú quieres aquí el genio de Aladín que te toque por arte de magia y que... No, despójate del pecado. Tú sabes cómo salir de ese pecado. Tú sabes lo que tienes que comenzar a hacer y lo que tienes que empezar a dejar de hacer. Tú sabes qué personas tienes que dejar de ver. Tú sabes qué cosas tienes que dejar de hacer. Lo tenemos claro. Lo que pasa es que tenemos buenos argumentos para excusarnos. Pero todos sabemos cómo hacer las cosas. Todos tenemos claro cómo despojarnos del pecado. Lo fácil es, Señor, ayúdame. Sí, está bien, orar al Señor, pero el Señor, la respuesta de Dios es esta: despójate del pecado que te asedia. Despójate, si es una carga que te has puesto tú. Si es un tropiezo que te has puesto tú delante. Si yo te he librado de todo eso. Vale, está bien, no pasa nada, caíste y yo te levanto, pero despójate. Lo que no puede ser, hombre, que vayan pasando las semanas, los meses, los años y sigas enredado en lo mismo. Llega un momento que tú tienes que tomar la decisión. Y yo creo que Dios, en amor, nos da esa libertad de decir, es que tú decides. Igual que yo no te incité, dice Dios, a entrar en ese pecado, eres tú el que tienes que tomar la decisión de salir de él. Despójate, mi ayuda la vas a tener, pero despójate tú. Empieza tú.
Acercaos a Dios, dice la Biblia, y Él se acerca a vosotros. Pero el texto siempre es el mismo, acércate tú primero. El primer paso lo tienes que dar tú, despójate del pecado. Y dice el texto del pecado que te asedia. El texto no dice que nos despojemos, no dice que nos despoje Dios, sino que nos despojemos nosotros. Y algo interesante que dice aquí, porque despojar significa poner lejos, que no me quiero enrollar mucho porque creo que ya he hablado demasiado. Sí, porque no vienes todos los días. Ah, bueno, bien. Me dan un poquito más de tiempo, ¿no? Esta palabra despojar significa poner lejos, separar. Y es interesante esto, poner lejos, separar. Te tienes que despojar del pecado poniéndolo lejos. Jesús dijo, mira, si tu ojo te es ocasión de caer, lo que tienes que hacer es educarlo, trata con él. ¿Qué dijo el Señor? Que si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Metafórico, ¿vale? Arráncatelo y échalo fuera. Échalo fuera. Si tu pierna te es ocasión de caer, no trates con ella. Échala fuera. Mira, es mejor entrar cojo y ciego al reino de los dioses, al reino de los cielos, que enterito en el infierno. Entonces, la Biblia lo que nos enseña es despójate, ponlo lejos. Y todos sabemos qué es lo que nos lleva a pecar. Todos sabemos que hay personas, que hay lugares que nos tenemos que despojar, que tenemos que poner lejos, ¿verdad? Un familiar, para no decir nombres, pero un familiar que tenía ciertas cosas, bueno, para no entrar tampoco en detalles, pero tenía problemas con la bebida. Cuando Dios lo rescató, hizo una obra tan hermosa en ese hombre, en ese familiar. Es que si otro día que tenga tiempo, como vamos a empezar a reunirnos cada 15 días, ya les cuento un día este testimonio, qué preciosidad de obra hizo el Señor. Pero un día, con sus amiguitos y compañeros, ¿qué hizo cuando ya Dios lo había restaurado, le había dado esposa, hija? Bueno, unas cosas maravillosas. Un día, entre amigos, ¿qué te pongo? Ponme una cervecita. No, escucha, espérate. ¿Cómo una cerveza? ¿De dónde Dios te sacó? No, pero es que la Biblia no dice que no pueda beber. Hoy tienes razón. La Biblia no dice, no sé por qué Dios no lo puso, hombre, pero la Biblia no dice que no puedas beber. Es verdad, la Biblia lo que condena es la borrachera. Pero chico, hay otras personas que quizás sí pudiesen beberse esa cerveza, tú no. ¿Verdad? Yo en mi caso, siempre lo digo, en mi caso, Damaris y yo no bebemos absolutamente nada. No porque no tengamos nada, porque somos cristianos, somos pastores, no, es que no nos gusta, ¿verdad? Pero hay personas que no pueden ni una cerveza por su antepasado, ¿verdad? Por de dónde Dios lo sacó, ¿verdad? Esa es la palabra, por los antecedentes. Oye, si Dios te ha sacado de los bares, chico, despójate de los bares, ponlo lejos. No es que la Biblia, sí es verdad, la Biblia no dice que no vayas a un bar, pero es que sabes que no te conviene. Sabes que no te conviene. O sea, hay cosas que quizás no son pecado, pero no te conviene. Bueno, de eso hablo en un momentito. El pecado hay que mantenerlo lejos, ¿verdad? Fíjate esto, el Señor le dice a Pedro, porque Pedro, que su lengua iba más rápida que su cerebro, en ninguna manera, Señor, yo aunque tenga que morir, yo siempre contigo. Mira, Pedro, no seas bocaza, que esta noche, antes de que cante el gallo, me vas a negar. Y no una, no dos, 3 veces, Pedro. Para los que no lo saben, el gallo no es un animal, es una trompeta que se tocaba en el cambio de una vigilia. Y el Señor es el que le está diciendo personalmente a Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No, aunque fuera necesario. Canta el gallo, ¿y dónde estaba Pedro? Al lado del gallo que lo escuchó. ¿Te das cuenta cómo es que a veces tentamos nosotros a Dios? Mira, te pongo, todos los árboles puedes comer menos de este. Viene la serpiente y ¿en dónde encuentra a Eva? Rondando eso. Hay cosas que es mejor tenerlas de lejos. Que yo sé que, Señor, nunca te voy a negar, pero por si acaso yo al gallo no me acerco. Yo al gallo no lo voy a escuchar. Hay cosas que tenemos que tener bien lejos. Personas, lugares. Luego dice que tenemos que despojarnos también del peso que nos asedia. El versículo 1 de Hebreos 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese peso no se refiere a cosas malas en sí, no se está refiriendo a pecado, por eso aclara del peso y del pecado, lo separa el escritor. Una cosa es el peso y otra cosa es el pecado. Está hablando de cosas que aunque no sean pecado, nos estorban en nuestro caminar cristiano.
Nos están estorbando, nos están pesando, están actuando en nuestra contra. Una posesión material, una relación, un hábito, una costumbre, una adicción, algo que bíblicamente no es pecado, pero sabes que te está estorbando. Es un peso que te has puesto. Los pastores somos expertos en ponernos más peso del que merecemos, ¿verdad? Y nos metemos aquí, con buenas intenciones, pero al final son cosas que nos ralentizan, que nos hacen más lentos y nos ponen más lentos. Y a veces nosotros nos vamos cargando de cosas en nuestra vida que es un peso que nos va frenando en este caminar. Y no es pecado. Por ejemplo, yo le digo mucho a los jóvenes que pasan, 5 horas, 6, 8 horas en el móvil. Oye, ¿será pecado eso? Porque bíblicamente, es que bíblicamente ni se nos alude a algo así porque era impensable el internet y todo este tipo de cosas, pero no podríamos decir y condenar a un joven, y no tan jóvenes, que están viendo la tele 4 horas al día. Me voy a preguntar cuántos ven la tele 4 horas al día o 5 horas al día, porque yo en sí no podría decirte, sí, quizá puedo agarrarme a ese texto de que aproveches bien el tiempo, que los días son malos, todo eso, pero en sí no te puedo pinchar diciendo es pecado. Pero chico, es algo que es un tropiezo que tú mismo te estás poniendo. Esas 5 horas de tele, esas 5 horas de Facebook, de Instagram, esas 2 horas de jugando a la maquinita, esas tardes tiradas a la basura, todo eso es pecado. No necesariamente, pero es un peso que te está frenando en este caminar, hombre. Y hay pesos que tenemos que quitarnos. La Biblia dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Quizá no es pecado, pero no te conviene. ¿Sabes cuando algo está mal? Cuando lo tienes que justificar. Y lo sabes perfectamente. No es que la Biblia no prohíbe una cerveza o un vaso de vino. Ya el hecho de que lo estés justificando, sabes que hay algo ahí detrás. No estoy diciendo nada. Hay gente que se puede beber su vaso de vino y su cerveza. Yo no lo hago. Y si me pides consejo, te voy a decir siempre, no lo hagas. Pero vuelvo y repito, para hacer honor a la verdad, no te puedo condenar si lo haces. No te puedo decir, no lo hagas porque la Biblia... No, la Biblia no dice nada de eso. La Biblia simplemente dice, no te emborraches, no pierdas eso, porque no pierdas el tino, porque si no, mal. No solo se trata de ser o no ser pecado, sino te conviene en tu carrera, en este caminar cristiano. ¿Te conviene eso que estás haciendo? Tanto el peso innecesario como el pecado, lo que quieren es siempre desanimarnos. Todas esas cosas nos van debilitando, nos desaniman. Por eso dice el texto que leímos al principio, Hebreos 12:12, por lo cual levantad manos caídas y las rodillas paralizadas. Yo creo que aquí todos hemos pasado por momentos de desánimo. Momentos de desánimo que quizás han sido porque sí. O ustedes nunca se han levantado, a lo mejor yo soy el bicho raro nada más, pero ¿no se han levantado nunca un día desanimados porque sí? Un día que no les apetece hacer nada. Que hacen lo estrictamente obligatorio, pero el resto no lo hacen porque es que no les apetece. Y hoy no estoy en pecado, no estoy enredado en nada, pero es que hoy no me apetece. No me apetece abrir la Biblia, no me apetece orar, aunque hay que hacerlo, aunque no nos apetezca, pero yo sé que tú te sientes identificado conmigo. Hoy no me digas por qué, no me apetece. Si pudiese, me pasaba el día entero en la cama. Y hay días así y nos vamos desanimando. Y lo primero que enseña este pasaje para poder salir de ese momento es que tenemos que abandonar cuanto antes esa postura del desaliento. A mí de niño me decían, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Así me enseñaron a mí. Y nosotros no podemos dejar que un problema que estamos enfrentando nos lleve a decaer, nos lleve a debilitarnos, nos lleve a abandonarlo todo. No sabes y más hoy en día, no sabes cuántos matrimonios en la primera discusión quieren salir por la puerta del divorcio. No te lo imaginas, ¿eh? No es como antes, que antes era en las buenas y en las malas hasta el final. Hoy en día, sobre todo los matrimonios jóvenes, hay que hablar, hay que ministrar mucho, hay que enseñarles de que hay que soportar muchas cosas a veces. Todo tiene un límite, ¿eh? La Biblia habla de ciertos límites en el matrimonio que no se pueden consentir. Como me decía uno una vez que decía, no, es que tampoco quiero hablar de estos detalles, pero no es que si, me decía la mujer, no, es que él me pega, bueno, pero es que ya no estamos hablando de límites, estamos hablando de delitos. Ojo, vete y denúncialo. Y no te juntes más a ese hombre, a ver si me entiendes. A no ser que tú quieras perdonarlo y quieras rehacer, eso es tu cosa.
Pero eso ya es una carta de repudio totalmente, o sea, que te está pegando lo que sea. Pero lo que quiero decir, los que llevamos más de 5 años casados, más de 10, más de 15, como es nuestro caso, sabemos que a veces el matrimonio, o ustedes no discuten. ¿Cuántos años llevan casados, Nancy? Felizmente casados, ¿cuántos llevan? 35. Ale decía, solo, se me ha hecho eterno. De esos 35 años, ¿han discutido alguna vez? Uy, sí, ¿verdad? ¿Alguien lleva también así 30 o 20 años de casado? ¿Hay discusiones en el matrimonio? Claro. 45 años de casado. Ya me evito la pregunta. Hay problemas en el matrimonio, directamente. 45 años de casado. Increíble. En breve las bodas de oro, las celebraremos juntos, Dios mediante. Qué bueno. ¿Y qué hacer cuando vienen esos malos momentos? Bueno, no desanimarnos. Sacarnos la idea del divorcio, de la separación. Hoy en día, por nada, es que me voy a separar, es que me voy a divorciar. No podemos dejar el trabajo por una temporada difícil. Es que me enfadé, es que el jefe me dijo, es que no sé cuánto, es que lo que quiera que sea y lo voy a dejar. Ayer mi esposa y yo conocimos aquí en Madrid a un trabajador que lleva en el mismo lugar trabajando 33 años. Estábamos hablando un ratito con él, 33 años. Y Damari después me decía, esto es increíble, pero es que era lo normal antes. Lo normal antes era permanecer. Hoy en día no, hoy en día, como me hables mal, no vengo más. Y me cojo una baja por ansiedad y me cojo una baja por depresión y luego empato con mis vacaciones y luego, ¿sabes que está el sueño americano? Que es endeudarse para tener la casa y vivir de eso, y está el sueño español, que es coger la baja por depresión, coger la baja por no sé qué, luego empatar los 4 meses de vacaciones y luego pillarte el año de paro. Ese es el sueño español. Así. No podemos venirnos abajo por un problema de salud. Aunque el Señor me matare, en Él confiaré. O sea, aunque el Señor me quitare la vida, voy a confiar en Él. No quiero frivolizar con esto, porque sé que un problema de salud y una enfermedad, es difícil de gestionar. Pero no podemos venirnos abajo por eso. No podemos abandonarnos por un mal tiempo que nos ha tocado vivir. Por eso dice Hebreos 12:2, por lo cual levanta manos caídas. Y quiero decirte en esta noche, levanta las manos caídas. Esas manos que quizás desanimadas se han venido abajo por lo que quiera que sea. He intentado tocar varios temas, el matrimonio, el trabajo, la salud, problemas personales. Da igual, esas manos caídas, dice Hebreos, levanta las manos caídas. Ni siquiera te dice, ya estás fuerte en el nombre de Jesús. No, sé que están débiles, sé que están caídas, pero levanta esas manos caídas. No sé si tienes las manos caídas por tu desánimo, porque alguien incluso puede ser que te las haya tirado abajo. Pero sea como sea, levántalas. Y si no puedes hacerlo por ti mismo, porque a veces no te dan la fuerza, rodéate de personas que te ayuden a levantarlas. Y todos conocemos la historia que te voy a contar ahora, ¿verdad? De cómo Moisés en aquella guerra sabía que con las manos levantadas prevalecía, ganaba, eran imparables. Pero llegaba un momento que Moisés no podía más. Llegaba un momento que a Moisés le vino el cansancio, no el desánimo, pero sí el cansancio. Y esas manos levantadas tendían a bajar. Pero ahí había un Aarón, ahí había un Hur, ahí había unos hermanos que le decían, no te preocupes Moisés, sé que estás cansado, sé que no puedes más, sé que quieres tirar la toalla, y le ayudaban a levantar las manos. A veces no podemos por nosotros mismos, pero para eso Dios ha creado esto, la iglesia, la eclesia, el refugio. Esto es un lugar donde nosotros nos levantamos las manos los unos a los otros. Desgraciadamente a veces en la iglesia lo que hacemos es bajarnos las manos y pisotearnos las manos. Pero en una verdadera iglesia, que es la idea, es el diseño original de Dios para su iglesia, vamos a levantarnos las manos los unos a los otros. Y si alguien está desanimado, Pablo dice, animar al desanimado, fortalece al débil. Y si alguno ha caído en pecado, tú que eres maduro en el Señor, con un espíritu de mansedumbre, ve y levántalo, ve y restáuralo. No sea que mañana seas tú el caído, dice Pablo. Y nos tenemos que ayudar a levantar las manos. Levantar las manos es una muestra o una señal de adoración. Y así quiere que vivamos el enemigo con las manos bajas, sin adorar, quejándonos por todo y por todos. Que dejemos de adorar, que colguemos nuestras arpas como hicieron los hebreos en Babilonia, ¿recuerdan? Ese Salmo 137.
Ahí entre los ríos de Babilonia llorábamos y nos acordábamos de Sión, de Jerusalén, y en medio de los sauces colgábamos nuestras arpas. Las arpas que era la señal o el medio que ellos adoraban. Ese mal momento les llevó a querer colgar las arpas. El desánimo también quiere paralizarte. Hebreos 12:12, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Porque el desánimo, ¿qué nos hace? Quedarnos quietos. ¿Para qué seguir avanzando? ¿Para qué? Mira cómo estamos. Nos paralizamos por el temor. Y a veces el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Y nosotros tenemos que dejar de temblar, dejar de tener miedo, porque el amor de Dios, dice la Biblia, está en nosotros. Y si el amor de Dios está en nosotros, eso echa fuera todo temor. Y por último, ya para ir terminando, te he hablado de los dos primeros, que es el pecado, ese tropiezo que nos hace caer. Otro tropiezo es el peso que nosotros mismos nos ponemos y nos hacen bajar las manos. Y el último, sin duda alguna, es la vida de falta de paz con los demás. Dice Hebreos 12:14, que te lo leí al principio, seguid la paz con todos, no con algunos, no con los que creen como tú, los que piensan como tú, los que son similares a ti. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Puedes acompañarme con el piano? ¿Puede ser? Este texto dice que tenemos que seguir la paz con todos. No dice con algunos, con los que nos caen bien. No, con todos. Y si somos honestos, sabemos que no estamos en paz con todos. Que hay gente con la que tenemos nuestras cosas. Cuesta. Hay gente que no baja de aquí, no las tragamos, ¿verdad? Y uno tiene que buscar la paz con todos a cualquier precio, dice este texto. Así tengamos que humillarnos, como hizo el Señor, pero hemos de entender que nuestra paz no es negociable. Hemos de estar en paz con todos. Y enlaza la paz con la santidad, porque si somos honestos, cuando no tenemos paz con alguien, los pensamientos que nos vienen son de todos menos santos. ¿Verdad? Si yo estoy con falta de paz con Marius, los pensamientos que tengo sobre él no son muy santos, que digamos. Y todos sabemos que solo podemos estar con paz con los demás cuando perdonamos. Quiero hablarte ya. 3 minutos, si no termino me cortan. Pero quiero hablarte del perdón. Porque aunque parezca raro hablar del perdón entre creyentes, puede ser que algunos tengan asuntos pendientes que perdonar. El mensaje central del Evangelio es el perdón. Cristo muere por amor a nosotros para perdonarnos. Y el perdón, más que un autotropiezo, es un ancla que nos impide avanzar. Quedas como prisionero por ese daño. Y muchas veces fracasamos en nuestro intento de perdón, porque no sabemos valorar la esencia del perdón. Hemos creído que perdonar es empequeñecer, no sé si esa palabra existe, pero la has entendido, ¿verdad? Pensamos que perdonar es empequeñecer lo que me han hecho. Y me da rabia, oye. Me da rabia que tú pienses que lo que me has hecho o lo que me han hecho es pequeño. No, señor. Eso a mí me ha dañado, eso a mí me ha dolido, eso a mí me ha quitado el sueño, eso a mí me ha hecho bajar las manos, eso a mí me ha hecho colgar las arpas. Y a veces desde aquí, desde los púlpitos, hemos sido muy fríos. Eso lo que tú tienes que hacer es perdonar. Hombre, eso es falta de madurez, perdona. Oye, sí, que yo entiendo eso, pero es que cuesta, Que yo te entiendo, que yo sé que el mensaje central es el perdón, que yo sé que el Espíritu de Dios me da fuerza, pero es que a mí me han roto el corazón. Es que aquí no estamos hablando de que Nancy en la entrada no me saludó. Eso sí, falta de madurez, de que si te enfadas por eso. Estamos hablando, oye, de que yo he sufrido una infidelidad. Oye, que la persona que yo confiaba se ha levantado contra mí. Que aquel que yo le dejaba mojar el pan en mi plato, ahora es mi enemigo. Que aquel hijo que debería ayudarme está contra mí.
que aquellos padres que me tendrían que haber cuidado me han abandonado. O sea, estamos hablando, no me trates así tan frío, dirían algunos, ¿eh? Y hemos creído que perdonar es empequeñecer lo que nos han hecho y nos da rabia, si somos honestos, nos da rabia. Algún día, si tengo más tiempo, les cuento un proceso que mi esposa y yo pasamos hace 3, 4 años. Y hubo personas muy maduras a nuestro alrededor que nos ayudaron a volver a levantar las manos, hablando en el ministerio, dentro del ministerio, pero otros que nos decían, eso tira para adelante, hombre, ¿qué vas a poner? ¿Tus ojos ahora en un pastor, en una iglesia? Tira para adelante, hombre. Sí, yo tiro para adelante, no tengo problema. Pero yo he estado 15 años en una iglesia dando mi vida con unos hermanos que ahora me han dado la espalda, que ahora me han tachado de esto, me han tachado de lo otro, y no sé a ti, pero eso a mí me ha dolido, ¿eh? Y yo por pocas cosas lloro, pero por estas he llorado y mucho. Y por estas yo he tenido pensamientos aquí de coger el coche y de hacer cosas que no están bien. Que yo sé que tengo que perdonar, que sí, que yo sé. Pero yo he tenido pensamientos de ir a donde está aquel hombre y enfrentarme y arreglar esto como se arreglan las cosas en el mundo. No me vengas a mí ahora, no pongas tu esperanza en el hombre ni en las personas. Oye, perdona, que esto cuesta. Gracias que han habido personas, mi esposa, quien es mi pastor hoy en día, que nos ha dado la mano, nos ha ayudado, nos ha intentado guiar por este camino. Y al final hoy en día miro para atrás y hoy lo decía con mi mujer, gloria a Dios por lo que ha pasado. ¿Qué 4 años estamos viviendo? Aquí en Madrid con ustedes. Que el próximo mes me voy a Alicante, que vamos a inaugurar una finca allí. Y voy a estar Dios mediante. Y que a la semana me voy a Bruselas con los hermanos de Bruselas. Y que estamos en el mejor tiempo en la iglesia, allí en Fuerteventura, 2 iglesias creciendo, preciosas, con nuestra hija. O sea que uno, es verdad que pasó un mal trago, pero uno está ahora diciendo, es inimaginable lo que estoy viviendo. Pero hace unos años atrás, trátame esto con cuidado, porque esto duele. Perdonar tampoco significa justificar un mal comportamiento que nos causó un daño. O sea, yo te perdono, pero lo que hiciste está mal, Yo te perdono primero porque Dios me manda eso y porque entiendo que es mi beneficio, pero lo que está mal y punto. Tampoco es aceptar lo que pasó con resignación. Y decía, bueno, como Dios me manda a perdonar, bueno, ¿será que no es tanto lo que este hombre, esta mujer me hizo? Venga. Y nos resignamos y pensamos que es lo que nos toca vivir. No, Señor. No nos toca vivir eso, perdona que te diga. En Cristo somos más que vencedores. Yo no soy un perdedor, dice la Biblia. Yo soy más que vencedor y así tengo que vivir y pensar. Y si te perdono no es porque viva resignado, es porque entiendo que tengo que hacerlo para seguir viviendo en esa victoria que Dios me ha dado. Tampoco perdonar es pretender o esperar que la persona que te dañó, que te ofendió, que te agredió cambie, porque quizás nunca lo va a hacer. Ese hombre, esa mujer, ese hijo, ese padre, ese jefe, quien quiera que sea, quizá nunca va a cambiar, acéptalo. Y te puedes convertir aquí en San Pablo si tú quieres, de lo espiritual que puedes lograr ser. Pero ese hombre quizá no va a cambiar nunca, o esa mujer no va a cambiar nunca. Entonces no podemos negociar con Dios de, vale, Señor, yo perdono, pero a ver si esta persona cambia. El perdón, ¿sabes qué es? El perdón se basa en aceptar lo que ha pasado. Exactamente. La falta de perdón es un ancla porque te quedas estancado, quieto, paralizado, las rodillas paralizadas, donde fuiste ofendido, donde fuiste dañado, donde fuiste traicionado, pensando en la injusticia que viviste. Se sabe perfectamente quién está dañado por sus conversaciones, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Esa persona que solo habla de la herida, de la infidelidad, del divorcio, de lo que quiera que sea del pasado. Hay cosas que tratar ahí. Probablemente lo que te hicieron está muy mal, pero recuerda las palabras de Jesús en Mateo 6:12. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando no perdonamos, no solamente nos quedamos paralizados, anclados, no podemos avanzar, sino que además, dice el texto, que vamos a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Qué triste, ¿verdad? Encima que nos ha tocado vivir cosas a nuestro parecer injustas, a tu parecer injustas, que encima Dios
o que tu falta de perdón, mejor dicho, te impida alcanzar la gracia de Dios, es dolor sobre dolor, ¿verdad? Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Qué estorbo, qué tropiezo la falta de perdón, Dios mío. Una raíz de amargura se apodera de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta que nos envuelvan y crezca el resentimiento, el rencor, las heridas. Y solo el Espíritu Santo puede arrancar esa raíz. Solo el Espíritu Santo. Esa preciosa presencia que viene sobre tu vida, en tu corazón. La Biblia dice que Dios ha derramado el amor de Dios sobre tu vida a través del Espíritu Santo. Y qué triste es ver a personas destrozadas por completo por la falta de perdón. Cristianos destrozados por la falta de perdón. Cristianos que tienen una vida con propósito, una vida bendecida en Dios, pero por alguna razón, en vez de agarrar la herramienta del perdón, han agarrado la herramienta de la falta de perdón y se han quedado. Y Dios te sigue amando. Pero creo que hoy nos dice, levanta las manos caídas, vuelve a levantarlas. Pon fuerte otra vez esas rodillas paralizadas. Hay que levantar las manos caídas. Vuelvo y repito, esas manos a lo mejor alguien te las ha hecho bajar, Alguien te las tiró, te humilló tanto que te bajó esas manos. Pero hoy el Espíritu de Dios nos dice, levanta las manos caídas. En tu matrimonio, en tu familia, en cualquier aspecto. Cierra tus ojos un instante, por favor. Y deja que sea Dios en esta noche quien pueda sanar tu corazón. Que sea Él el que pueda arrebatar de tu corazón toda raíz de amargura que pueda haber. Perdona si soy repetitivo, te lo voy a decir una vez más. Lo que te hicieron está mal, No te estoy diciendo que perdones porque no fue nada, no, fue mucho. Quizá te ha borrado hasta la sonrisa de tu cara, las ganas de vivir. Pero por favor, que eso no te impida alcanzar la gracia de Dios. Deja que el Espíritu Santo hoy pueda obrar sobre tu vida y te lleve a pronunciar esas palabras transformadoras y sanadoras del perdón. Que tú puedas perdonar. Que puedas perdonar. Entendiendo todo lo que te he dicho, no es dar la razón, no es justificar lo que te hicieron, pero que puedas perdonar en esta noche y que puedas seguir la paz con todos, que puedas caminar por este camino estrecho que es el cristianismo con la cabeza alta, sabiendo que no hay deudas pendientes con nadie, que puedas seguir avanzando, que dejes que nuevamente nuestro buen Dios pueda dibujar esa sonrisa en tu rostro. Que puedas volver a levantarte un día con esperanza, con gozo de afrontar un nuevo día. Que no necesites las pastillas para dormir. Que no necesites ansiolíticos para dormir. Que puedas ir a la cama y decirlo del salmista. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Eres tú, Señor. Deja que el Señor pueda sanar tu corazón en esta noche. Tú sabes si hay temas, faltas de perdón o pesos que te asedia, pecado que te asedia. Tú sabes, he intentado exponerte lo más sencillo que sé, lo que la carta a los Hebreos dice. Esos tropiezos que hay en este caminar. Son tropiezos que siempre van a aparecer. Pero que no dejes de alcanzar la gracia de Dios. Hermano mío, es lo mejor que tenemos, la gracia de Dios. No la dejes de alcanzar porque alguien te dañó. Perdona. Perdona esa ofensa, ese daño. Dice la Biblia que no te vengues por ti mismo. Deja que el Señor se encargue. ¿Crees que el Señor no te va a defender? ¿Crees que el Señor no es tu defensor? ¿Crees que el Señor no ama a sus hijos? El Señor se nos presenta en la Biblia como un buen padre.
Y tú me ves aquí muy simpático, pero si me quieres ver enfadado, métete con mi hija. Imagínate el Señor cuando te hicieron ese daño, esa injusticia. Claro que te quiere defender, claro que quiere hacer justicia. Deja este asunto en las manos del Señor. Y la Biblia dice, horrible cosa es caer en las manos del Señor. No te vengues por ti mismo, usted perdone. Perdona. Perdona y vuelve a levantar esas manos caídas. Vuelve a tener fe, vuelve a tener esperanza en el Señor. Vuelve a gozarte en el Dios de tu salvación. Te invito en esta tarde que puedas levantarte y levantar esas manos. Que puedas ponerte en pie en este momento y levantar tus manos caídas en señal de adoración. Que así no tengas ganas, que levantes tus manos y le adores. Adórale, adórale. Adora al Señor. Adórale porque Él está aquí. La Biblia dice que cuando nos reunimos 2 o 3 en su nombre, Él está aquí. Qué bueno saber que Él está en tu corazón, pero también está en este lugar. Y creo que nuestro Dios es digno de adorar. Levanta tus manos. Levanta tus manos y adórale. Adora al Señor. Adórale. Te toca a ti ahora, adórale. Te toca a ti. El escritor a los Hebreos dice que confieses, que haya labios que confiesen su nombre, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahora es tu momento. Ya la palabra ha sido expuesta, ha sido predicada. Ahora eres tú quien tienes que abrir tus labios y adorar, adorar. Ahora eres tú quien tienes que levantar tus manos caídas y en medio quizá del dolor adorar, adorar, adorar. Que adores al Señor. Adórale, adórale, adórale. Adora su hermosura, adórale, adórale. Que Él es hermoso, hermano mío, Él es hermoso. Él es precioso. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. No hay nadie como el Señor. Adórale. Amado mío, adórale, adórale. Adórale en espíritu, en verdad. Adórale. Fortalece esas rodillas paralizadas. Fortalece esas rodillas que ya no se doblan delante del Rey. Y levanta las manos caídas. Levanta esas manos caídas, levántalas. Levántalas. Levántalas y adórale, adórale. Y para siempre te adoraremos eternamente y para siempre, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, bendito, hermoso. Hermoso Dios. No se canse, adórele. Para eso hemos venido, hermano. Para eso estamos aquí. Para adorar su nombre, exaltarle. Hermoso, hermoso, mi Dios. Precioso Dios. Precioso Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué bueno es adorarte. Qué bueno es bendecir tu nombre, roca mía. Qué bueno, Señor. Qué bueno es adorarte, Señor, en este lugar. Qué gozo trae a mi vida adorarte. Bendeciré tu nombre. Aleluya. Qué hermoso Dios. Qué hermoso eres, Señor. Aleluya. Precioso, mi Dios. Gracias, gracias, Señor.
Aleluya. Siempre confiado. Aleluya, gracias. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Mi corazón. Siempre confiado. Aleluya, aleluya, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Qué bueno es adorarte. Qué bueno es adorarte, Señor. Qué bueno. Qué bueno es adorarte, mi Dios. Señor, te damos las gracias, mi Dios, por tu palabra. Yo sé lo que dice tu palabra, que nunca volverá vacía. Que tú vas a hacer con esta semilla lo que tú consideres, Señor. Quiero orar, mi Dios, para que esta palabra, para que esta enseñanza de tu palabra no solamente quede en teoría, sino que podamos llevarla a la práctica, Señor. Esos tropiezos o esos autotropiezos que quizá nos hemos puesto delante de nosotros, que sepamos cómo tratar con ellos. Que nos despojemos del pecado que nos asedia. Que nos apartemos de todo ese peso, de toda esa carga innecesaria que llevamos y que podamos tener paz con todos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a perdonar, Señor. Porque a veces es difícil. Pero contigo nada es imposible, Señor.